Quizás el mayor obstáculo al que nos enfrentamos no sea el miedo al futuro, ni el dolor del pasado, sino nuestra resistencia al presente. Vivimos atrapados entre lo que esperamos que suceda y lo que creemos que ya ha pasado, sin darnos cuenta de que en el presente se encuentra el poder de un milagro. El milagro no es algo que se ve desde fuera, sino algo que se elige dentro de uno mismo, en cada pensamiento, en cada percepción. Es la habilidad de ver más allá del juicio, y mirar sin las capas de interpretación que la mente egoica ha puesto sobre cada cosa. El milagro, entonces, no es un cambio en las circunstancias, es un cambio radical en la forma en que eliges ver las circunstancias. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Esta frase nos recuerda que, al igual que el cuerpo, el milagro es una herramienta que solo tiene valor mientras necesitamos aprender algo. Pero en el momento en que elegimos ver, no a través del juicio, sino con los ojos del espíritu, lo que antes parecía importante, ya no lo es más. Cuando el curso nos habla de milagro es un cambio de mente, un cambio de percepción. Nos está invitando a liberarnos de la pesada carga del miedo que nos mantiene atados a una visión distorsionada de la realidad. El miedo, que nos hace ver las cosas como amenazas, se desvanece cuando elegimos ver con los ojos del amor. Esta es la verdadera transformación que el milagro ofrece, la capacidad de mirar lo que antes temíamos con una visión completamente nueva. El curso de milagros también nos recuerda que la mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. Esto quiere decir que, al cambiar nuestra mente, nos alineamos con una creatividad infinita, que no depende de las circunstancias, sino de cómo elegimos percibirlas. La mente que decide seguir al espíritu se libera de las cadenas del miedo y se abre a una percepción de unidad, de plenitud. Entonces, ¿estamos dispuestos a hacer ese cambio? ¿Estamos dispuestos a soltar el control que el miedo nos da sobre lo que creemos que debe ocurrir? El milagro, en su esencia, es la oportunidad de elegir otro camino, el camino de la paz, el camino de la liberación del juicio y de la aceptación plena del presente tal y como es. Es curioso cómo buscamos la plenitud fuera de nosotros, como si estuviera en el próximo logro, en el siguiente paso, en lo que aún no hemos alcanzado. Pero, ¿y si te dijera que la plenitud no está en el futuro, sino en el ahora? Que la verdadera abundancia, esa que el alma anhela, está disponible en cada momento, en cada respiración, en cada latido del corazón. El curso de milagros nos enseña que la plenitud no es algo que debamos alcanzar, sino algo que ya somos. Nos recuerda que el espíritu que nos habita es completo, perfecto e inmutable. La plenitud es la santidad. Cuando reconocemos nuestra conexión con el espíritu, ya no necesitamos buscar en el mundo exterior lo que siempre ha estado dentro de nosotros. En el momento en que dejamos de buscar fuera y comenzamos a ver con los ojos del espíritu, la plenitud se revela. El espíritu no necesita ser buscado, solo necesitamos darnos cuenta de su presencia. La búsqueda de la plenitud, por lo tanto, es una búsqueda interna, una reconciliación con nuestra verdadera esencia. No es que nos falte algo, es que simplemente nos hemos olvidado de lo que somos. La mente egoica nos ha distraído con la ilusión de la separación, pero el espíritu siempre está aquí, esperando ser reconocido. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. Esto significa que, cuando dejamos de esperar que las cosas cambien para que podamos sentirnos completos, empezamos a reconocer que la plenitud es un estado de conciencia, no una circunstancia externa. La plenitud no está en la abundancia material, ni en las relaciones que tenemos o no tenemos, ni en los logros que alcanzamos o dejamos de alcanzar. Está en nuestra conexión con el espíritu, en el reconocimiento de nuestra unidad con lo divino. Así, el milagro no es un cambio externo, sino un cambio en nuestra percepción. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. El milagro no trata de cambiar lo que vemos, sino de cómo elegimos ver lo que ya está frente a nosotros. Al aceptar la plenitud del espíritu, dejamos de ver limitaciones donde antes veíamos escasez y comenzamos a reconocer la abundancia que ya es. La plenitud es un estado de ser que trasciende la dualidad, que no se ve afectado por las fluctuaciones del mundo material. El espíritu es la fuente de esa plenitud, y cuando elegimos alinearnos con él, experimentamos una paz que no depende de las circunstancias externas. El milagro es señal de que la mente ha elegido dejarse guiar por mí en el servicio a Cristo. Elegir al espíritu como guía es elegir ver la vida desde un lugar de totalidad, desde la certeza de que todo está completo tal como es.
Esta es la invitación del curso: reconocer nuestra unidad con el Espíritu y permitir que esa conexión nos transforme, para que podamos vivir en plenitud, sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. No se trata de esperar el momento perfecto para sentirnos completos, sino de decidir, en este mismo instante, reconocer la perfección que ya es nuestra. La plenitud no es algo que debamos buscar, sino algo que ya está aquí, esperando a ser reconocido. El Espíritu no necesita ser alcanzado, solo recordado. Todo lo que es verdadero es eterno y no puede cambiar ni ser cambiado. La verdadera plenitud, entonces, no está en lo que conseguimos o lo que deseamos alcanzar, sino en reconocer lo que ya somos. Somos completos en nuestra esencia, y al alinearnos con esa verdad, vemos la vida con nuevos ojos. Es fácil caer en la trampa de pensar que necesitamos más tiempo, más amor, más éxito. Pero el milagro nos invita a darnos cuenta de que el tiempo es un recurso limitado, y que si no aprendemos a usarlo sabiamente, nos atrapará en un ciclo interminable de espera. La decisión básica del que se ha decidido por el camino de los milagros es no esperar en el tiempo más de lo necesario. Este es el momento en el que comprendemos que el tiempo no es nuestro enemigo, sino una herramienta para recordarnos la verdad sobre nosotros mismos. El Espíritu no tiene que hacer nada para ser perfecto, porque ya lo es. Pero, ¿estamos dispuestos a soltar nuestra resistencia y permitir que esa perfección se refleje en nuestra vida? La plenitud no es un futuro que debemos esperar, sino una verdad que debemos reconocer aquí y ahora. Y esa es la invitación de hoy. Reconocer la divinidad que ya vive en nosotros, en este mismo momento, sin importar lo que la mente egoica nos diga. Hoy te contaré la historia de Rebeca. Tinuala un día estaba en su oficina, mirando por la ventana hacia la ciudad que siempre parecía moverse demasiado rápido. Sentía como si el tiempo le hubiera pasado por encima, atrapada en la rueda de la vida diaria, sin poder detenerse a respirar. Había logrado mucho: un trabajo exitoso, una familia que la apoyaba, amigos que la querían. Sin embargo, por dentro, sentía un vacío inexplicable, como si algo le faltara. ¿Cómo puede ser esto? Tengo todo lo que siempre soñé, pero algo no está bien, se preguntaba. Rebeca había crecido con la creencia de que la plenitud era algo que debía conseguirse, que el futuro le traería la felicidad que tanto anhelaba. Había esperado que las circunstancias externas cambiaran para sentirse completa, pero en el fondo sabía que algo seguía faltando. Había pasado toda su vida buscando fuera de sí misma lo que en realidad solo podía encontrar dentro. Un día, mientras caminaba por el parque, Rebeca se detuvo frente a un árbol antiguo, sus raíces profundas y sus ramas extendiéndose hacia el cielo. Algo en ese árbol la hizo sentir una conexión inmediata. De alguna manera, la solidez de su presencia, el hecho de que ese árbol estuviera allí, de pie, sin importar las estaciones que pasaban, la hizo reflexionar. Este árbol está completo en su ser, tal como es. No necesita más. ¿Por qué no puedo yo sentir lo mismo? Esa tarde, Rebeca comenzó a cuestionarse. ¿Por qué seguía esperando algo más para sentirse plena? El milagro es un cambio en la forma en que eliges ver las circunstancias, pensó, recordando una de las enseñanzas del curso de milagros. Se dio cuenta de que había estado buscando la plenitud en el futuro, en lo que aún no había logrado, en lo que aún no había sucedido. Pero la verdad era que ya estaba completa, ya era suficiente. Al día siguiente, decidió hacer algo diferente. En lugar de seguir buscando fuera, se permitió un momento de silencio, un espacio en el que simplemente estuviera presente con lo que ya era. Cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una profunda paz en su interior. La ansiedad que siempre la había acompañado comenzó a desvanecerse, y por un instante, se dio cuenta de que no necesitaba hacer nada más para estar completa. Solo necesitaba estar presente. Rebeca empezó a comprender que la plenitud no era algo que se alcanzaba con logros externos, sino algo que se experimentaba al aceptar lo que ya era, al alinearse con el espíritu que siempre había estado con ella. En ese momento, experimentó el milagro, un cambio radical en su forma de ver el mundo. Ya no veía la vida como una serie de metas a alcanzar, sino como un regalo divino, lleno de oportunidades para expresar su verdadera naturaleza. Así comenzó el viaje de Rebeca hacia una vida de plenitud, un viaje en el que cada día era una oportunidad para recordar que la verdadera abundancia no se encontraba fuera, sino dentro de ella misma. El milagro no es un cambio en las circunstancias, es un cambio radical en la forma en que eliges ver las circunstancias, le recordó el curso, y Rebeca comenzó a vivirlo, día tras día, momento tras momento. A medida que los días pasaban, Rebeca comenzó a notar cambios pequeños pero significativos en su vida.
La paz que había experimentado por primera vez al estar presente con ella misma no era algo pasajero. Cada vez que se encontraba atrapada en las exigencias del día a día, podía recordar ese momento de conexión con el árbol, ese recordatorio de que la plenitud no estaba en el futuro, sino en el presente, justo allí donde ella ya estaba. Al principio, la mente egoica de Rebeca intentaba sabotearla. ¿Cómo puedes estar tranquila con todo lo que tienes que hacer?, le susurraba, trayendo pensamientos de incertidumbre, preocupaciones sobre el trabajo, la familia, la vida en general. Pero Rebeca ya no se dejaba llevar por esos pensamientos. Sabía que el ego solo buscaba mantenerla atrapada en el miedo, en la idea de que no era suficiente. Pero ahora, cuando sentía esa resistencia, se detenía, respiraba profundamente y se recordaba: no necesito ser perfecta, no necesito más. Ya soy suficiente. Con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar de forma visible, no solo en su interior, sino también en su entorno. Rebeca comenzó a ver las interacciones con las personas de su vida de manera diferente. Ya no se sentía tan afectada por las críticas o los conflictos. En su lugar, se dio cuenta de que todos estaban en su propio viaje, buscando también lo mismo que ella: paz, amor y plenitud. Empezó a ver a los demás con ojos más compasivos, sabiendo que su propia sanación dependía de cómo elegía verlos, no de lo que hacían o decían. La mente, si así lo elige, puede convertirse en el medio a través del cual el espíritu crea en conformidad con su propia creación. Esta frase, tan simple y tan profunda, empezó a cobrar un significado nuevo para Rebeca. Ella se dio cuenta de que su mente, antes una fuente constante de dudas y temores, ahora podía ser un canal para la paz y la abundancia del espíritu. Cada pensamiento podía ser una semilla para una nueva realidad, una realidad donde la plenitud no se basaba en lo que tenía, sino en lo que ya era. Una tarde, mientras estaba sentada en su jardín, mirando el sol ponerse, Rebeca sintió una profunda gratitud, no por los logros que había alcanzado, sino por el simple hecho de estar viva, por la oportunidad de experimentar cada momento tal y como era. El milagro es una expresión de la voluntad de cambiar la forma en que vemos el mundo. No cambia lo que está afuera, pero cambia lo que elegimos ver. Recordó en su mente, sintiendo que cada respiración la conectaba más profundamente con esa verdad. De repente, recibió una llamada inesperada de su hermana, Laura, que vivía en otra ciudad. Laura estaba pasando por una etapa difícil, llena de estrés y conflictos en su vida. Rebeca, sabiendo lo que había aprendido, respondió con calma, sin intentar ofrecer soluciones ni consejos apresurados. Solo escuchó, dejando que su hermana expresara todo lo que llevaba dentro. Mientras lo hacía, Rebeca comenzó a ver a Laura de una manera completamente nueva. Ya no la veía como alguien que necesitaba ser arreglada o salvada. En cambio, la veía como una persona completa, tal como ella misma lo era. Sabía que Laura, al igual que ella, ya poseía todo lo que necesitaba para sanar y encontrar la paz. Al finalizar la conversación, Laura agradeció a Rebeca por su apoyo, y Rebeca, con una sonrisa, respondió: no necesitas que te arregle, Laura. Solo necesitas recordar lo que ya eres. La plenitud, el amor, todo lo que buscas, ya está en ti. Esa noche, al acostarse, Rebeca se dio cuenta de algo profundo. El milagro no solo era un cambio de percepción hacia las circunstancias, sino también hacia las relaciones. Al ver a los demás como seres completos, tal como ella era, su experiencia de conexión se transformaba. Ya no tenía que estar atrapada en la idea de que los otros necesitaban ser diferentes para que ella fuera feliz. Ella podía aceptar a los demás tal como eran, y al hacerlo, experimentaba una relación más profunda con ellos y consigo misma. Cada vez que Rebeca se encontraba con la tentación de caer en viejos patrones de pensamiento, como el miedo a la escasez o la necesidad de controlar el futuro, se detenía y se recordaba que la plenitud no dependía de lo que sucediera afuera. La verdadera paz provenía de su interior, de su disposición a reconocer el espíritu que ya habitaba en ella. Una mañana, Rebeca se despertó con una sensación de paz profunda, como si algo dentro de ella hubiera cambiado, como si algo dentro de ella hubiera sanado. Había pasado semanas aprendiendo a vivir en el presente, eligiendo conscientemente el milagro de ver más allá de las apariencias y la ilusión de la separación. Sin embargo, todavía había momentos en los que el miedo intentaba colarse en su mente, trayendo consigo dudas sobre su futuro, sobre lo que debería hacer o lograr. Recibió un mensaje de trabajo, algo urgente que requería su atención inmediata. La ansiedad comenzó a formarse en su pecho y un pensamiento automático surgió: debo actuar ahora, debo solucionarlo, debo ser perfecta. Pero esta vez, algo fue diferente.
En lugar de sucumbir al estrés inmediato, Rebeca respiró profundamente. Se sentó en silencio por un momento, sintiendo cómo el miedo se disipaba con cada respiración. Este no es el camino, pensó. Puedo ver esto desde otro lugar. Puedo elegir una vez más. El milagro es en gran medida como el cuerpo, en el sentido de que ambos son recursos de aprendizaje para facilitar un estado en el que finalmente se hacen innecesarios. Recordó esta cita, tan profunda, tan reveladora. En ese momento, comprendió que tanto su cuerpo como su mente, tan temerosos de la incertidumbre, eran solo herramientas de aprendizaje. No eran lo que la definían. No eran lo que necesitaba para alcanzar la paz. Con una nueva calma, Rebeca respondió al mensaje de trabajo con claridad, pero sin prisa. Aceptó que la vida fluía con su propio ritmo y que no necesitaba controlar cada momento para que las cosas se resolvieran. La mente egoica, siempre lista para imponer presión y urgencia, fue silenciada por su elección de mirar desde un lugar más profundo, un lugar de confianza. Sabía que, al igual que en Milagro, todo lo que sucedía tenía un propósito más grande. No era necesario apresurarse. Ese día, mientras caminaba hacia el parque para tomarse un tiempo para sí misma, una sensación de gratitud la invadió. Empezó a darse cuenta de algo que había pasado desapercibido hasta ese momento. La plenitud no es algo que se busca fuera de ti, es algo que se descubre dentro de ti. Rebeca observó el parque, los árboles, el sol brillando a través de las hojas, el sonido de los pájaros cantando. Todo parecía perfecto en su simpleza. No había necesidad de nada más. De alguna manera, sintió que estaba finalmente en el lugar correcto, no solo físicamente, sino también espiritualmente. Sabía que no necesitaba buscar afuera para encontrar lo que ya habitaba dentro de ella. Al día siguiente, Rebeca tuvo una conversación con su mejor amiga, Elisa, quien parecía estar luchando con la misma sensación de estar atrapada en un ciclo interminable de insatisfacción y ansiedad. Rebeca, con una sonrisa tranquila, le habló de su propia experiencia. Le recordó que la plenitud no era algo que viniera con la acumulación de cosas, sino con la comprensión de que ya somos completos. Elisa, escéptica al principio, escuchó atentamente, pero mientras Rebeca hablaba, notó una leve chispa de esperanza en los ojos de su amiga, como si algo comenzara a hacer clic en su mente. Rebeca no estaba allí para salvarla ni para darle respuestas rápidas. Solo quería compartir lo que había aprendido, que el milagro de la vida se encontraba en el aquí y ahora, en la aceptación y en el amor incondicional hacia uno mismo. Días después, Elisa le agradeció con una calidez sincera. No sabía que estaba buscando lo que ya tenía. Gracias por recordármelo. Esa noche, mientras Rebeca se preparaba para dormir, sentía una profunda gratitud por todo lo que había aprendido. La plenitud no estaba en lo que poseía o en lo que podía lograr. Estaba en su ser, en el espíritu que la guiaba, en la conexión que podía sentir con la vida misma. Los milagros no eran algo que venían de fuera, sino de adentro. No era un cambio en las circunstancias, sino un cambio en la forma de ver las circunstancias. Y ese era el verdadero milagro. Mientras se sumía en el sueño, Rebeca recordó una última cita del curso de milagros, una que le había resonado profundamente. La creación es plena, y la señal de la plenitud es la santidad. Sabía que, en ese momento, había tocado algo dentro de sí misma, algo que no se podía ver con los ojos físicos, pero que lo sentía en lo más profundo de su ser. La plenitud ya era suya. Al día siguiente, Rebeca se despertó con una sensación diferente. Ya no había urgencia ni ansiedad apoderándose de su mente al inicio del día. En lugar de levantarse rápidamente para cumplir con sus responsabilidades, decidió tomarse su tiempo. Se sentó en su cama por un momento, cerró los ojos y respiró profundamente, recordando las palabras que había meditado la noche anterior. La creación es plena, y la señal de la plenitud es la santidad. En ese momento, comprendió algo profundo. La plenitud no estaba relacionada con lo que podía hacer o conseguir en el mundo, sino con la aceptación de su ser tal y como era. No necesitaba demostrar nada ni lograr nada fuera de ella para ser suficiente. La plenitud, pensó, es la aceptación de la unidad con el espíritu, el reconocimiento de que somos uno con todo lo que es. Y al comprender esto, la idea del espíritu, de lo divino, dejó de parecer algo abstracto y lejano. Se convirtió en algo tangible, algo que residía dentro de ella en todo momento. Rebeca se levantó con una paz renovada, dispuesta a enfrentar el día sin prisas ni estrés. Se preparó para salir a trabajar, pero esta vez lo hizo desde un lugar de calma interior, sin la presión de tener que ser perfecta o de cumplir expectativas ajenas. El miedo ya no estaba al volante,
había sido reemplazado por una confianza profunda en el espíritu y en el flujo natural de la vida. A lo largo del día, las oportunidades para practicar este nuevo enfoque comenzaron a presentarse. Al mediodía, su jefe le pidió que tomara decisiones importantes sobre un proyecto que había estado estancado por semanas. En el pasado, Rebecca habría sentido una ola de ansiedad al escuchar esa solicitud. El miedo habría intentado decirle que no era capaz, que no tenía las respuestas correctas. Pero hoy, algo era diferente. Se sentó con calma, se permitió estar en el presente, y en lugar de apresurarse a buscar soluciones, decidió hacer una pausa. El milagro es un cambio radical en la forma en que eliges ver las circunstancias, pensó, recordando las palabras del curso. En ese momento, el milagro no era una solución rápida a su problema, sino una oportunidad para cambiar la forma en que percibía la situación. Rebecca comenzó a ver la tarea no como una carga, sino como una posibilidad para ser creativa, para aportar su perspectiva única sin la presión de la perfección. La ansiedad comenzó a disiparse y, en su lugar, se sintió conectada con el espíritu, guiada por una sabiduría que sabía que estaba dentro de ella, siempre presente, siempre disponible. El resultado fue asombroso. No solo completó el proyecto de manera eficaz, sino que también se dio cuenta de que el proceso en sí mismo fue transformador. No era el trabajo lo que había cambiado, sino su enfoque hacia él. Rebecca había elegido mirar sin las capas de juicio que normalmente habría impuesto. Había elegido ver el momento como una oportunidad para experimentar la plenitud del presente. Cuando llegó a casa esa noche, Rebecca se sentó a cenar, sintiendo una gratitud profunda. Había dejado ir la necesidad de control, había dejado ir el miedo y la preocupación por el futuro. La plenitud no estaba en lo que podía lograr o en lo que los demás esperaban de ella. Estaba en cada momento que elegía ser consciente, estar presente. Ella había aceptado la verdad del espíritu, que no era la perfección lo que la hacía completa, sino la conexión con su ser verdadero, con lo divino dentro de ella. Al cerrar los ojos esa noche, se sintió en paz. Sabía que, aunque el mundo exterior seguía su curso, ella ya no tenía que luchar contra él. Había encontrado en su interior el poder de un milagro, la habilidad de ver más allá de los miedos y las expectativas, de elegir la plenitud en cada momento. Y en ese espacio de paz, Rebecca entendió que el milagro más grande de todos era el simple acto de estar presente, de reconocer que, en este momento, todo lo que necesita ya está dentro de ella. A medida que Rebecca se sumergió en este nuevo enfoque de vida, entendió algo profundo. No estaba sola en su experiencia. Ella, en su búsqueda por comprender la plenitud y el espíritu, reflejaba a todos nosotros. Todos enfrentamos momentos de duda, de miedo, de lucha interna. Pero todos, como Rebecca, tenemos la capacidad de elegir un camino diferente, un camino hacia la paz, la conexión y la plenitud. La elección está dentro de nosotros, en cada momento. Y al igual que Rebecca, podemos empezar a ver nuestras circunstancias con nuevos ojos, liberándonos de las capas de juicio que nos impiden experimentar el milagro en nuestras vidas. Es un recordatorio de que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar nuestra percepción, de elegir el amor sobre el miedo, la aceptación sobre la resistencia. Como dice el curso de milagros, la mente puede elegir a quien desea servir. Hoy, elige servir al espíritu, elige reconocer tu verdadera naturaleza y permitir que esa conexión te guíe. Ahora, me gustaría invitarte a reflexionar por un momento. ¿Qué área de tu vida necesitas mirar con nuevos ojos? ¿Qué pensamientos y creencias pueden estar impidiendo que experimentes la plenitud del presente? Haz una pausa y respira profundamente, y permite que esta reflexión te lleve a un cambio de percepción. Tómate un momento cada día para estar completamente presente, aunque sea por un par de minutos. Puede ser mientras tomas tu café, mientras caminas o mientras escuchas la música. Durante ese momento, suelta todo juicio y simplemente observa lo que está frente a ti. Sin prisa, sin expectativas. Observa lo que sientes, lo que ves, lo que escuchas. Recuerda que en esos momentos está el poder del milagro. Si te ha gustado este video, me encantaría que lo compartieras con alguien que crees que podría beneficiarse de esta reflexión. También, déjanos un comentario con tu frase favorita de este video o una reflexión que te haya llegado. Y si aún no te has suscrito, te invito a hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras lecturas. Gracias por acompañarnos en la Biblioteca del Alma. Es un honor tenerte aquí, compartiendo este espacio de crecimiento y descubrimiento. Hasta el próximo video, donde seguiremos explorando más de estos principios que nos conectan con nuestra verdad más profunda.